sus múltiples actividades para podernos acompañar el día de hoy a la presentación. Como ven, somos muchos los que queremos compartir con ustedes la emoción de este hijo comunitario, como tenemos costumbre de llamarlo, hijo de 39 papás, y contando a Susan Basnet, que sería como que la mamá principal, entonces 40 papás. Pues bueno, de entre esos 40 estamos nosotros, nada más, en representación de todos los demás. Y bueno, queremos compartirles un poquito lo que fue nuestra experiencia para traducirlo. Dentro del público veo obviamente muchas caritas conocidas, alumnos, profesores nuestros, otros colegas traductores que están con nosotros, pero que no se dieron su espacio el día de hoy aquí al frente, pero que están con nosotros en el público y que estamos muy felices de que estén aquí, y otros que están a distancia, que están en Cancún, en Holanda, en Rusia, regados por todo el mundo. Entonces, bueno, creo que alguien tiene que empezar y pues de una vez empiezo yo para que se me quite el nervio. Entonces, bueno, les voy a leer un texto cortito que originalmente estaba preparado para hacer el prólogo de traductor, explicando cómo fue que se gestó el proyecto. Ese prólogo de traductor, por cuestiones logísticas, se iba a convertir en el posfacio en vez de prefacio, y ahorita pues bueno, se convirtió en esto para poderles compartir a ustedes, explicarles cómo nació el bebé, ¿no? La práctica de llevar a cabo traducciones en colaboración no es una cosa nueva. Cuenta con referentes históricos, entre ellos la llamada Escuela de Traductores de Toledo, la cual ni se ubicaba exclusivamente en la que fuera la capital de Castilla en el siglo XII, ni era una escuela en el sentido moderno de la palabra. O sea, decimos Escuela de Traductores de Toledo, pero ni era escuela ni estaba en Toledo. Como nos lo recuerda a Clara Foz en El Traductor, la Iglesia y el Rey. Difícilmente se pudieron haber llevado a cabo trabajos como los emprendidos por incontables monjes a todo lo largo de Europa, o los realizados al amparo de Alfonso X el Sabio, si no se piensa en comunidades de individuos dedicados a los diferentes aspectos de la labor de traducción, desde el cotejo de diferentes versiones del texto original, la investigación de equivalencias, lo que ahora llamaríamos búsqueda terminológica. Por ahí veo a mi terminólogo estrella escondido detrás de una columna. La transcripción y la revisión de cada ejemplar de la obra traducida. Y ahí veo a mi revisor estrella también. En el otro extremo de la historia nos encontramos con grupos de traductores, muchas veces anónimos, y que además prestan sus servicios de manera voluntaria para diferentes proyectos de traducción globalizada, como los Wikitraductores o los TED Translators, que ofrecen sus esfuerzos para que los materiales disponibles en estas plataformas puedan ser consultados por personas de distintas lenguas y culturas. Otro ejemplo importante de traducción colaborativa es el desarrollado por más de 4.000 traductores que colaboran en Traductores Sin Fronteras, una asociación sin fines de lucro dedicada a ofrecer sus servicios a organizaciones no gubernamentales en temas de salud, educación y ayuda humanitaria en situaciones de crisis. Todos estos grupos de trabajo parten de la convicción de que es fundamental superar las barreras de comunicación para que la información pueda llegar al mayor número posible de personas, sin importar cuál sea su lengua. El inglés, como antes sucediera con el francés y el latín, dejará en algún momento de ser la lengua franca. En su lugar, postula Humberto Eco, quedará la traducción. O sea, no importa de qué lengua y hacia qué lengua, la lengua universal realmente es la traducción, y por eso los que estamos aquí reunidos estamos pues gozosos de que haya un volumen más de la colección de traducción. Por una parte, una serie de circunstancias inesperadas nos hizo darnos cuenta de la conveniencia de llevar a cabo la traducción de este libro por medio de un proyecto colaborativo. Por la otra, una serie de coincidencias afortunadas, coincidencias en intereses, en tiempos, en voluntades, nos llevó a conformar el colectivo de traducción que ahora lleva por nombre Colaboratorio Traductor. En él, los 39 traductores que están en el libro que ahora pueden tener en sus manos,
En este grupo contamos con traductores mexicanos y extranjeros, personas para las que el español es su lengua A, lengua B, lengua C, y cuyas lenguas maternas van desde el español, mexicano, colombiano, el inglés, ruso, holandés, búlgaro. Jóvenes universitarios y otros que más bien somos solo jóvenes de espíritu. Traductores especializados en literatura, en humanidades y en ciencias. Traductores que con este trabajo teorizan sobre la traducción y al mismo tiempo profesores investigadores que gracias a esta traducción regresan a la práctica de la labor. Contamos con peritos traductores, colegas especializados en subtitulaje o localización y una futura doctora en traducción que no nos acompaña hoy porque está todavía acabando su doctorado en Canadá. Y contamos asimismo desde traductores con muchísima experiencia pero que solamente han tomado algunos cursos y se han hecho más en la práctica, pasando por egresados de todas las etapas escolares, licenciaturas, diplomados, maestrías en traducción. Ahora, les quería compartir un poquito cómo se seleccionó el material para que cada uno de los colegas que colaboramos en esto trabajara en su capítulo correspondiente. En los casos posibles se seleccionó el tema del capítulo de acuerdo al perfil del autor de la traducción, o sea, del traductor. Por ejemplo, uno de los capítulos dedicados a la traducción de noticias y el que aborda la cuestión de la nomenclatura de cuestiones geográficas se asignaron a dos colegas cuya tesis de maestría están dedicadas a esos temas. Uno de los colaboradores, políglota con vasta experiencia en la docencia y traducción de lenguas tan diversas como el francés, catalán, náhuatl, esperanto y quenya, una de las lenguas élficas creadas por J.R.R. Tolkien, fue el encargado del primer capítulo del libro sobre cómo las distintas lenguas contribuyen a formar la identidad de los hablantes. El conmovedor artículo final, donde Susan Basnet hace referencia a sus propias traducciones de la poesía de Antonio Machado tras la muerte de su esposo, fue preparado por un poeta ganador del premio de traducción del concurso Punto de Partida por traducir Little Gidding, uno de los 4 cuartetos de T.S. Eliot. El texto sobre las traducciones de obras de Shakespeare en la actualidad nos lo ofrece un traductor que es profesor especialista en la obra del dramaturgo inglés, que en estos momentos es uno de los responsables de dar continuidad al proyecto Shakespeare de traducción de las obras del Bardo en la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro de la colección Nuestros Clásicos. Otro capítulo, el que versa sobre la reivindicación de las traductoras mujeres, lo entrega una traductora con vasta experiencia en el trasvase de textos sobre estudios de género y en traducción de literatura hecha por mujeres. Otra de nuestras colaboradoras, inmersa en la investigación doctoral sobre Octavio Paz, traductor de poetas de lengua inglesa, presenta un capítulo sobre las dificultades de recrear el estilo en la traducción poética en un artículo donde se mencionan las opiniones de Pound, Tomlinson y el propio Paz, a quienes intenta analizar a profundidad en su tesis. Otro de los colaboradores, ávido lector del género y enterado de las peculiaridades teóricas del tema, por haber sufrido la tesis de maestría de su esposa, nos entrega, ya saben de quién estoy hablando, nos entrega su versión del artículo sobre traducción del policial. El capítulo sobre la traducción de la obra de poetas chinos a lenguas occidentales queda a manos de una traductora de chino que ya antes de acercarse al artículo en cuestión estaba sumamente familiarizada con los poetas de esta lengua de los que habla Susan Basnet. Y por último, ¿qué mejor que dejar el texto más transgresor sobre la traducción de insultos al colega más joven del equipo? Las delicias del diálogo entre colegas nos permitieron confirmar cómo el prójimo, el otro, puede ver la misma cosa, en este caso una frase, un giro coloquial, etc., desde otra mirada, con otra interpretación, según el camino por donde lo haya llevado la investigación, para dilucidar el significado del mismo ladrillo lingüístico. Los capítulos de este libro, originalmente escritos como artículos para publicaciones especializadas en el tema, se constituyen como entes individuales, independientes entre sí, aunque unidos por un hilo conductor, que es la reflexión sobre los vericuetos del traslado de una lengua a otra.
Ojalá que, a pesar de la indispensable homogeneización para presentar esta obra como una unidad, pueda verse en la mano de cada uno de los participantes, pueda percibirse un dejo de su cosmovisión, de su historia personal y de su manera de relacionarse con la disciplina que hoy aquí nos convoca. El amor por la traducción es algo que se transmite muchas veces de generación en generación y que se cultiva en pequeñas comunidades. Si volvemos nuestra mente a los inicios medievales de la conformación de gremios, veremos cómo el oficio se aprende de la convivencia y el diálogo tanto con los pares como con los maestros que llevan años perfeccionándose en él y descubriendo nuevas maneras de acercarse a la materia prima para modelarla y obtener un producto a la vez útil y hermoso. Así lo aprendimos del testimonio de los grandes que vinieron antes de nosotros en uno de los libros de la editorial llamado De Oficio Traductor, que muchos de ustedes conocen, publicado en esta misma casa editorial. Los trabajos presentes los desarrollamos, como decía Luis Vives, sobre los hombros de gigantes. Muchas gracias. Bueno, entonces quisiera dar la palabra primero a la profesora Mercedes Gull, que nos acompaña desde Guadalajara, que hizo un huequito haciendo un gran esfuerzo para poder estar con nosotros el día de hoy y que le agradecemos de todo corazón que esté aquí hoy para poder hablar con ustedes. Y pues bueno, sin abundar más en el asunto, te dejo a ti para que nos platiques sobre el libro, sobre Susan, sobre tu experiencia, sobre todo. Bueno, creo que ya que yo no soy ninguna de las 40 personas que tuvieron que ver en este libro, hay que explicar qué diablos hago yo aquí. Parece ser que soy la única en este país y también en el mío, soy colombiana, que ha estudiado con Susan Masnet. Entonces, pues esa fue la razón para invitarme y que yo estuviera aquí. Como supuse que casi todos iban a hablar de su experiencia traduciendo a Susan Masnet, entonces pues yo más bien les vengo a hablar de la experiencia de conocer y estudiar con Susan Masnet. Conocí a Susan Masnet en 1992 y en ese entonces, fuera de estar al tanto de que dirigía el Centro de Estudios de Traducción de una de las 2 o 3 universidades en Inglaterra que ofrecían posgrados en traducción literaria, no sabía mucho más de ella. Yo acababa de presentar mi defensa de tesis de Filosofía y Letras en Bogotá y había decidido darme un viaje por Inglaterra. Mi papá, muy preocupado por el futuro de esta hija, que Filosofía y Letras, ¿qué vas a hacer en la vida?, me hizo prometerle que aprovecharía el viaje para hacer averiguaciones de posgrados en traducción literaria. Pues si eso es lo que quieres en la vida, haz el favor de averiguar. Tras 2 años de trabajar en una editorial que yo ya llevaba en ese entonces, entre el final de la carrera y la escritura de la tesis, yo tenía claro que quería trabajar en la industria del libro y específicamente en traducción. Susan me recibió en su oficina de la Universidad de Warwick, con vista a un patio con un estanque y patos y un sauce llorón, un jardín zen diseñado por un japonés, y me dedicó el tiempo suficiente para hacerme una entrevista de admisión sin que yo me diera cuenta. Yo estuve todo el rato convencida de ser yo quien estaba haciendo las averiguaciones sobre la universidad, sobre el programa, sobre cómo estudiaban, qué hacían, cuáles eran los puntos de interés. No tenía ni idea de que en ese momento, de que Susan era una de las protagonistas de eso que estaba por pasar a llamarse el giro cultural en los estudios de la traducción. Esto lo vine a tener claro varios años después, cuando finalmente pude ir a estudiar la maestría a la Universidad de Warwick. Tuve clases con Susan en un seminario que dictaban, era como a 6 manos, y pues digamos que ella estaba entre varios más, un polaco, 2 alemanes, y volvía Susan, y volvía el polaco, y en fin. Para cuando llegué, habían pasado 4 años desde que yo había estado allá la primera vez,
el énfasis de ese centro de investigación se había desplazado de los estudios específicamente de traducción para pasar a los estudios culturales británicos. Pero le daban cabida a la traducción y a los estudios postcoloniales. Por suerte, los parámetros de interés en investigación fueron lo suficientemente flexibles para permitir que esta colombiana, la única latinoamericana en todo el centro, encontrara temas de trabajo. Yo iba decidida a convertirme en una especie de insurgente en contra de las traducciones hechas en España. Ese era mi plan de tesis. Recuerdo que mi propuesta de investigación para esa maestría hablé de una especie de grito de independencia de América Latina en contra de la tiranía de las traducciones españolas. No tenía yo la menor idea de lo que me esperaba en Warwick. Esta latinoamericana, la única en todo el centro, estaba en el mismo grupo que otros 6 españoles, entre los cuales había un estudiante de doctorado en traducción en una universidad española, 3 recién salidos de estudiar filología inglesa y una recién egresada de traducción e interpretación ya con algo de experiencia en la práctica, y todos ellos muy bien preparados. Esa confrontación con los españoles y con sus puntos de vista y las afinidades que a fuerzas tenían que resultar con ellos cuando uno está metido en un grupo en el que hay taiwaneses, coreanos, japoneses, griegos, italianos, pues definitivamente fue parte del giro definitivo que tuvo que dar mi propuesta inicial de tesis. La otra parte que motivó ese giro fue el entorno creado por Susan Basnet y su equipo y el énfasis deliberadamente cultural que se le daba a la discusión y a la reflexión sobre traducción. Este seminario que ella impartía me permitió pescar entre autores y teorías para encontrar lo que me interesaba. André Lefebvre, Itamari Ben-Zohar y su teoría de los polisistemas, Lorenz Venuti y su particular mirada a la invisibilidad del traductor, moviéndose entre los extremos de la domesticación y la extranjerización. Hasta ese momento yo tenía la idea, compartida por muchos otros incluso hoy en día, de que una traducción es mala porque usa términos que yo no hubiera escogido o que no uso. Esa era la base de lo que proponía como tesis. Las traducciones hechas en España son malas porque dicen cosas como ese tío gilipollas fue incapaz de ir a por pan, cuando la mitad de los lectores no hablamos así, y en muchos casos tampoco entendemos a cabalidad fragmentos de esas traducciones. La alternativa entonces sería traducir, me preguntaba yo, por algo como este man se hizo el huevón y no fue por pan, colombiano, o ese pinche güey ni quiso salir por el virote. Para ese momento yo ya había pasado 6 años trabajando en diversas etapas de la industria editorial colombiana y sabía que ninguna de esas dos alternativas, la colombiana o la mexicana, ni era publicable ni era distribuible en el mercado latinoamericano, y que algo del tipo de ese tarado ni se molestó en salir por pan hubiera sido mejor opción. Durante la maestría, bajo el ala de Susan Basnet, encontré los argumentos para desechar mi propuesta inicial. No es lo mismo una traducción mala que una traducción de alcance limitado. Esta última podrá resultar inadecuada para lectores fuera de su alcance específico, pero no la hace mala en sí. Yo había supuesto que mi trabajo de la maestría se enfocaría en proponer nuevas versiones de esas malas traducciones que yo denigraba. Pero el énfasis era más teórico que práctico y eso me llevó a aprender algo que me ha resultado más útil que simplemente traducir. Aprendí a construir un esquema para leer un original y derivar una traducción a partir de ese esquema. Pero más vale oírlo en palabras de Susan, traducida por alguno de estos 39 personajes, que en las mías. Lo que hace que la traducción sea diferente de otras formas de escritura es que siempre hay involucrado un proceso de lectura anterior a la escritura en sí. Cierro comillas. Estoy convencida de que la traducción es una de las formas de escritura y por eso considero que un programa de formación de traductores tiene que hacer énfasis en los procesos de lectura y escritura. El sistema educativo en nuestros países se limita a dar los rudimentos básicos de lectura y escritura, esperando que, como una semilla, germinen en el alumno y florezcan y den fruto con apenas agua de riego. Mi propia experiencia enseñando traducción en Colombia y en México me ha mostrado que los alumnos necesitan mejorar su nivel de lectura, su capacidad de análisis e interpretación de un texto y su redacción para poder traducir.
¿Acaso cuando impartimos clases de traducción les decimos a los estudiantes que para traducir un contrato o un menú de un restaurante tienen que ser capaces de redactar un contrato o un menú en español? No, no lo hacemos muy a menudo. Diría yo que uno de los pilares del trabajo de Susan Basnet y de su aporte a la traducción, no solo a los estudios de la traducción, es esa definición de traducción como combinación de lectura y escritura, o como escritura a partir de una lectura. Pero me tardé años en llegar a ese lugar. No es que no lo viera claro desde un principio, sino que no me había percatado del nivel de lectura y de escritura que se requiere para traducir. Otro pilar fundamental del trabajo de Susan Basnet está relacionado con el contexto. Tomo otra cita suya de este libro para explicar, abro comillas. Los traductores no solo tienen que traducir las palabras en una página, sino el contexto ausente en el cual aparecen dichas palabras. El texto detrás del texto, por decir, si es que se han de evitar los riesgos de la literalidad para crear algo digno de ser leído. Ese problema de la comprensión y la traducción, cierro comillas. Ese problema de la comprensión y traducción del contexto es algo en lo que se han centrado muchos de mis cursos y talleres. Si antes me quejé del nivel de lectoescritura, ahora es el momento de quejarme del método de enseñanza de lenguas extranjeras. El enfoque comunicativo, que debía decir más bien el dichoso enfoque comunicativo o conversacional, ha coartado el camino hacia la lectura en la lengua que estamos aprendiendo. Lo importante es llegar a un nivel básico de expresión para poder comunicar lo que sale de uno. Poca importancia se le da a la inmersión en la lengua y la cultura que resulta de leer en esa lengua, o a lo que uno pueda aprender en cuanto a modelos de expresión a través de la lectura. Tengo que decir que en todo esto que estoy diciendo fue fundamental una ponencia que Radina presentó hace unos años en un congreso en Guadalajara. Sí, de veras. Confieso que conozco a personas que han llegado a un alto nivel de competencia lingüística a través de la lectura y que oírlas hablar en esa lengua extranjera es como abrir un libro y leer un diálogo. Su expresión es libresca, un poco acartonada, pero esas personas son capaces de leer un original y entenderlo, porque sus lecturas las han familiarizado con la retórica, las figuras, el estilo argumentativo y el contexto. Están mucho mejor preparadas para traducir que una persona que ha aprobado una serie de cursos de enfoque comunicativo, que se defiende perfectamente bien en una entrevista de trabajo o en una presentación en una junta, pero que jamás se ha enfrentado a un artículo periodístico, a un documental o a una obra literaria en una segunda lengua. Debido a todo esto, soy una firme defensora del uso de la traducción como método didáctico en la adquisición de una lengua extranjera, sobre todo para traductores. Volviendo a mi desechado proyecto de tesis de maestría, esas traducciones españolas que yo etiquetaba como malas simplemente sufrían de un problema de contexto, pero no necesariamente podía culpar uno a sus traductores de no saber leer o escribir. Ese cambio de perspectiva me permitió volverme a acercar a lo español sin las reservas y los prejuicios que durante años me produjo. Además, llegué al convencimiento triste y pragmático a la vez de que más vale una traducción no tan buena o una inadecuada que un texto indescifrable del cual no existe una traducción. A pesar de estos descubrimientos, mi tesis sí se centró en mejorar una traducción existente, la censurada y recortada versión de 1984 de George Orwell, publicada en pleno apogeo franquista en 1952. Hasta ese entonces no existían otras traducciones en español. Para seguir con las anécdotas personales, no quedan muchas, no se preocupen. Algunos años después de terminar la maestría, regresé a Warwick a presentar una ponencia en un congreso. En esos años había montado una serie de cursos de traducción a nivel de licenciatura en Colombia y dos de mis exalumnos estaban viviendo en Inglaterra para ese momento. Me encontré con ellos en Londres y de allí viajamos a la Universidad de Warwick para el congreso. Obviamente busqué la oportunidad de saludar a Susan y de que mis alumnos la conocieran. Habíamos leído sus libros, habíamos discutido sus ideas, en fin. Al saludarlos dijo algo que para mí resultó completamente inesperado. Si ustedes fueron alumnos de Mercedes y ella fue alumna mía, entonces ustedes vienen a ser como mis nietos. Y pidió que nos sacáramos una foto todos. Y por supuesto hubo fotos, sonrisas y abrazos y yo me sentí tremendamente orgullosa. Ese es el tipo de maestra que a mí me gustaría llegar a ser, ¿no? Una que pone a pensar, que apunta caminos, que llevan a soluciones, que siembra
y sobre todo que sabe esperar a ver si la semilla germina. Esto fue hace 18 años y sigo en contacto esporádico, muy esporádico, con Susan, a quien le escribo cuando tengo algo que valga la pena contarle. Le conté que iba a estar en esto y estaba muy contenta y satisfecha. Entre paréntesis también les cuento que sigo en contacto con esos dos alumnos. Este libro, Reflexiones sobre Traducción, ha sido un fabuloso reencuentro con Susan. Allí está esa agudeza que la caracteriza, el sentido del humor, su extenso conocimiento de la historia de la traducción en Gran Bretaña y su recursividad a la hora de analizar una traducción o de proponer una propia. Me maravilla también la manera en que logra salirse del ámbito estrictamente académico para escribir para traductores de a pie, llamémoslo así, no para académicos. Uno de los problemas de los libros sobre traducción es que son tremendamente difíciles de traducir. Los ejemplos que utilizan, la red de presupuestos y el contexto en el que se apoyan son aspectos difíciles y prácticamente imposibles de traducir. Esto ha llevado a que, según decía un antiguo colega mío en Colombia, la teoría de la traducción y la reflexión sobre traducción sea como una especie de archipiélago en el que las teorías se circunscriben a las lenguas en las cuales se construyen. O sea, si uno tiene acceso al alemán, se entera de cuáles son las teorías alemanas, pero desconoce completamente las francesas. No sucede con frecuencia que las teorías de la traducción salten por encima de las fronteras lingüísticas con facilidad. Susan Basnet es una de las personas que ha contribuido a difundir teorías de otras lenguas. Y Marta Celis y todo su equipo de contigo 39, entonces todos los 38, construyeron un puente entre esas islas que nos permite asomarnos en español a esta mirada tan británica y europea de Susan Basnet. Soy una lectora implacable, he trabajado en la industria editorial mucho tiempo, y entonces a la hora de juzgar una traducción no perdono, y verdaderamente quiero felicitar a todo el equipo que trabajó en este libro. Por una parte, lograron que, a pesar de que son muchos los traductores, el estilo y la voz de Susan se perciban como un hilo común a todos los artículos del libro. Se reconoce como Susan. Por otro lado, pudieron enfrentarse a los ejemplos y salir airosos de los retos que planteaba traducirlos. Retomando lo que decía antes sobre los pilares de los aportes de Susan Basnet, aquí tenemos una traducción en la que el ejercicio de lectura y reescritura se llevó a cabo exitosamente y el contexto se recuperó para estos lectores del otro lado del Atlántico y de otra lengua. He coordinado equipos mucho más pequeños para traducir libros y sé lo que implica esta tarea. Es por eso que quiero felicitar a todos y cada uno de los traductores que participaron en este libro. Bueno, y también debía decir que los correctores, revisores, los que estuvieron en todas las etapas, y muy especialmente a Marta por la tarea de llevar el timón y establecer los parámetros para alcanzar el nivel que tiene esta traducción. También quisiera felicitar a la editorial por abrir espacio para que exista una colección de traducción, ya que pues es prácticamente inexistente, no hay cómo ni dónde, y pues qué maravilla que se haya abierto este espacio. Y por último, quiero agradecer que me hubieran invitado a hacer esta presentación, con lo cual tuve una excusa maravillosa para darme un viaje al pasado, a mi pasado, y al mismo tiempo leer este libro. Los invito a todos ustedes a dejarse llevar por la mano de Susan para adentrarse en dilemas interesantes de traducción que muy probablemente los lleven a contemplar y pensar de otra manera su quehacer traductivo, ya sea que enseñen, investiguen o traduzcan. Muchas gracias. No sé, ¿quieres de una vez, si tienen el público alguna pregunta o...? ¿Crees que va a haber una pregunta? Pues yo creo que podemos abrir ahorita, por si acaso tienes que salir corriendo, podemos abrir un mini espacio para preguntas que tengan para Mercedes y ya después vamos todos los demás de corrido y preguntas al final. ¿Les parece bien? Ok. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario antes de que sigamos.
¿no? ¿Algún valiente por ahí? Ok, entonces seguimos. Vale, pues si les parece bien, seguimos el orden como están listados aquí. Entonces, quisiera darle la palabra a mi amiga, colega, compañera, colega maestra, colega alumna, colega todo, Emma Senties Miranda, que está aquí a mi lado y que les va a platicar sobre su experiencia y sobre su capítulo y no sé sobre qué más. Hola a todos, buenas tardes. Si no me oigo muy bien, me dicen. Yo estoy muy emocionada por la presentación de este trabajo. Estoy muy honrada por la invitación de Marta, tanto a colaborar en la traducción como a venir hoy acá. Además, Marta es una muy buena amiga, una amiga muy querida y una colega muy admirada. También estoy un poco nerviosa de estar enfrente de todos ustedes, pero muy agradecida de que hayan venido hoy y que se hayan tomado el tiempo de estar aquí y escucharnos, ¿no? Permítame platicarles un poco que yo me he dedicado a traducir más o menos desde que salí de la universidad en el 2003. Al principio un poco, por favor déjenme traducir, luego de gratis, no importa. Después terminé la maestría en el 2012 y fue ya más formal, ya es mi actividad, digamos, económicamente más importante. Y en este tiempo me ha tocado vivir distintas experiencias a la hora de llevar a cabo un proyecto de traducción. Esta tarde a mí me gustaría referirme concretamente al trabajo colaborativo y al mismo tiempo contrastar la experiencia en el ámbito profesional más de a pie, como a veces le solemos llamar a esta actividad de traducir fuera del cobijo del ámbito académico, entre un poco los caníbales empresariales y con fines más económicos que espirituales. Y entonces quisiera comparar aquella experiencia con la del proyecto, que para mí, supongo que para varios de los compañeros que también estuvieron traduciendo, resulta un remanso así casi embriagante de volver a las delicias de las reflexiones académicas como en medio del ámbito profesional, ¿no? Dentro de la vida profesional de traducción de a pie, como les decía, hay distintas maneras en que se puede vivir la colaboración a la hora de traducir. Primero está la división de funciones dentro del proyecto amplio de traducción, lo que abarca todo el proceso, desde atender al cliente, cotizar, asignar al traductor, editor, revisor, terminólogos, etc., según vaya correspondiendo, hasta temas de cobranza, de pago de colaboradores, facturación, impuestos, todo esto, ¿no? No es el tipo de división en el que me quiero detener ahora, aunque resulta imprescindible tener un buen equipo para todas estas etapas y así lograr un buen término del proyecto. No es ahí donde encuentro interesante hacer el contraste, aun cuando supongo que el proceso de llevar a cabo este libro tendrá sus equivalencias adaptadas, ¿no? El tipo de colaboración al que me gustaría referirme es el que se presenta en la etapa pura de la traducción, particularmente cuando el texto se tiene que dividir entre varios traductores. Generalmente, cuando esto sucede en el mundo del traductor de a pie, se trata de textos que deben entregarse en un tiempo demasiado corto para la extensión que tiene el documento. Algunas ocasiones pueden ser documentos pequeños, varios, relacionados entre sí, como digamos facturas de una naviera de todo el año, de hace 10 años, yo qué sé. En otras ocasiones pueden ser archivos muy extensos, divididos o no en capítulos o secciones, por ejemplo, ensayos clínicos. La mayoría de las veces el tiempo de entrega no tiene margen de negociación, la autoridad lo pide así, te dicen, eso hay que terminarlo y hay que entregarlo. En estas circunstancias, la agencia de traducción se da la tarea de negociar con el cliente algunas condiciones. Casi siempre, la inclinación natural del traductor es sacar de apuros al cliente, así que el director del proyecto tiene que explicarle que, aunque va a entregarlo en el tiempo que lo necesita, hay algunas desventajas, como hay que dividir el trabajo, probablemente hay inconsistencia de términos y hay un término que no
obvio no usamos con los clientes es va a haber heterogeneidad discursiva, o sea, se va a leer que hay muchas personas metiéndole mano a esos documentos, ¿no? Esta falta de consistencia en los textos evidentemente se presenta como una gran desventaja a la hora de entregar un trabajo en el ámbito profesional. Sin embargo, y aquí radica lo que me parece más importante destacar de este proyecto con Marta y Bonilla Artigas. La heterogeneidad discursiva en este caso me parece de las aportaciones más valiosas que podemos encontrar en este libro. Susan Basnet es una académica consolidada, con experiencias de vida muy particulares y sobre todo diversas, que ha entrado en contacto íntimamente con varias culturas, ha vivido o vivió en distintos países en algún momento de su vida, y todo esto significa que hay tanta diversidad en el discurso como numerosos son los artículos que ha escrito y los que aquí se traducen, obviamente. La selección de colaboradores, como ya explicó Marta, y como ocurre siempre en los proyectos que ella emprende, me parece, ha sido un trabajo verdaderamente fino. Los artículos que asignó a los traductores coinciden con sus antecedentes profesionales, académicos, vocacionales, inclinaciones personales. Yo, por ejemplo, como ya nos contó Marta, traduje un artículo sobre nombres geográficos, sobre la traducción de estos, las implicaciones políticas, culturales, comerciales. Es un texto breve, con varios ejemplos, ameno, que puede leer un especialista de la traducción o algún curioso del tema sin pretensiones académicas. Resulta que mi tema de tesis es este mismo. Incluso algunos de los ejemplos que yo desarrollé en mi tesis se presentan en el artículo. Yo no conocí el artículo antes de que Marta me lo mostrara, a pesar de que leí una buena cantidad de artículos sobre traducción de nombres propios y sobre todo de que Basnet forma parte del aparato crítico y teórico de mi tesis. Entonces, cuando estaba trabajando en la traducción, me impacté con las coincidencias que había, incluso había afirmaciones y ejemplos que eran casi iguales. Entonces, era como ver parte de mi tesis en un artículo que no era mío. Busqué en qué fecha se había editado. Eso fue en el 2007 y yo hice mi tesis en el 2012-13, ¿no? Era como la sensación se parece a cuando te encuentras con alguien, te gusta y de repente le gustan las mismas cosas, tienen los mismos intereses, incluso visitaron los mismos lugares, te emocionas. Así ocurrió en ese momento. André Lefebvre, otro teórico consolidado de la traducción con el que Basnet ha trabajado de cerca, como ya nos venía comentando, y a quien además se menciona en la introducción del libro, tiene una metáfora que a mí me gusta mucho, que me encontré por ahí alguna vez y me gusta mucho compartir en algunos talleres de traducción que dirijo y que además también me ha tocado dirigir con Marta. Y honestamente aprovecho cualquier oportunidad para contarla porque me gusta mucho. Cuando yo lo leí fue iluminador y tengo la esperanza de que lo sea también para otros. Dentro del contexto de los argumentos en contra de la traducción, descrita esta como una pérdida necesaria, Lefebvre reivindica el papel de la traducción y explica más o menos algo así. El fenómeno de la traducción es como el arco iris. Entonces, la traducción, el original representa la luz. El proceso de traducción representa el prisma por donde pasa esa luz. Y la traducción como resultado son la multiplicidad de colores que se da a partir de esta traducción. Entonces dice, traducir no es restar, traducir es sumar. No tenemos un original, sino tenemos el original y estas traducciones. Así que la traducción a un objeto lo vuelve varios objetos en los que se destaca una u otra propiedad, ¿no? En el amarillo se destacan ciertas cosas, en el violeta otras, así. Así las diversas traducciones de Homero destacan o la historia, o la construcción en verso, o las cuestiones sociales y culturales, o cualquier otro elemento que al traductor en cuestión le haya tocado el corazón y el intelecto y al cual se haya abocado en esa traducción en particular. Así no tenemos un Homero, sino un colorido Homero, además del original. Así Basnet en esta compilación traducida no es solo Basnet, es Basnet con todas sus distintas vivencias y momentos, haciendo resonancia con los traductores en cada uno de sus artículos. Para concluir, ya que estamos hablando de la colaboración en traducción, no quisiera dejar de mencionar el
el papel de la traducción como colaboradora de otras disciplinas, incluso en los movimientos sociales, nacionalistas y postcolonialistas, como comunicadora, como reflejo de las relaciones de poder, como mecanismo de representación de identidades y de conquista o de resistencia. Me gustaría destacar la traducción como herramienta subyacente, de manera unas veces más patente que otras, pero presente en todos los intercambios sociales. La traducción como agente de la traducción, pues resulta, más allá de indispensable, un elemento intrínseco en la realización del fenómeno de la comunicación. Entonces, gracias a Marta por la invitación, gracias a Bonilla Artigas por abrir el espacio y a ustedes por venir hoy acá. Gracias a ti, Emma. Y nuevamente gracias a todos por estar y a todos los colegas por habernos acompañado a hacer eso. Ok, cedo la palabra entonces a Carmen Alejandra González Velázquez, a ver qué nos va a platicar. Buenas tardes, bienvenidos todos, colegas, amigos, invitados e interesados. Así como platicó un poco de su historia Emma, me gustaría platicarles también mi formación desde licenciatura, desde intérprete traductor. Algunos tiempos me dediqué más a interpretación, desde hace ya algunos años me dedico más a traducción. Cuando Marta me invita a colaborar en este proyecto, justo coincide con que en mi tesis de maestría hice un análisis sobre traducción y paráfrasis en prensa. El artículo que a mí me tocó traducir es sobre la traducción de los juicios de Saddam Hussein y a continuación les voy a comentar algunos puntos al respecto sobre esta experiencia. Así pues, el día de hoy nos reunimos en torno al fruto de un trabajo colaborativo que, como ya se ha mencionado, ha sido abrazado por los 39 involucrados de diferentes procedencias y en diversas latitudes. Esperamos ustedes lo permitan germinar mediante su lectura y consulta. Cuando nuestra querida Marta Celis me invitó a participar en esta experiencia, la idea fue un detonante perfecto para retomar un tema de mi interés y para pensar en poder transmitir en español las palabras de Susan Baza, teórica reconocida en el ámbito. Esa chispa incipiente nos tiene ahora aquí reunidos y espero que, como a continuación explicaré, mantenga la llama de la traducción siempre viva. La traducción es ubicua. Sí, la podemos encontrar en todo lugar y en constante movimiento. En este caso, imaginemos, por ejemplo, la redacción de un periódico, el ritmo acelerado de los medios donde las fronteras entre edición, traducción y reportaje se difuminan para poder conseguir productos oportunos. En una pantalla titilante se desprende el hilo de noticias rodeado de parámetros y líneas editoriales que se confunden entre culturas, estereotipos y lenguas. Ahora enmarquemos esta escena en un triángulo. Sí, en el triángulo de la combustión. En condiciones clásicas, en el centro de esta figura se encontraría el fuego, que debe mantenerse vivo, en el lado derecho el oxígeno, en el izquierdo el combustible y en su base el calor. Si lo retomamos para nuestro proyecto, y en específico para el capítulo en el que se me permitió colaborar, en su centro se encuentra esa llama ardiente que es el problema del que, entre otros asuntos, las reflexiones sobre traducción de Bastet nos remiten. ¿Cuál es la trascendencia del discurso de una figura mediática y política? ¿Cómo la construimos a partir de las estrategias de traducción que se emplean? ¿Nos figuramos a un tirano, a una víctima o a un conciliador? ¿Y cómo difieren los términos, los enfoques y la visibilidad del traductor dependiendo del diario? Aquí tenemos como núcleo el problema de investigación. La manera en que la prensa brindó información sobre el juicio de Saddam Hussein al inglés. No se oye. ¿Ya se escucha? Sí. Ya.
retomo entonces la manera en que la prensa brindó información sobre el juicio de Saddam Hussein al inglés en 2 diarios de líneas editoriales distintas, siendo el capítulo 33 del libro que hoy presentamos. Como factores inflamables, retomando este triángulo que les había comentado, se encuentra por un lado la norma que dicta la manera en que el contenido se adapta y moldea a la cultura de llegada, es decir, el proceso de aculturación. Por el otro, contamos con la línea dominante, el agente que determina de qué manera llega y se transmite la nota, la entrevista o el contenido, en qué lengua y para qué lector mete. Finalmente, en la base, el impacto de esta estrategia elegida, que tiene lugar en la incandescencia de la traducción misma. Y antes de que sigamos explicando esta cuestión de la combustión, bien cabría considerar si realmente a esta labor se le considera traducción en los diarios. Por ser la autora de nuestro proyecto, retomaremos a Basnet en compañía de Esperanza Bielsa, que he de mencionar que este libro tuve la fortuna de conseguirlo en esta librería, y ellas son las quienes nos dicen que hay que tener en mente un paradigma diferente para definir lo que sucede en prensa, puesto que no solo se trata de una transferencia entre el texto A y B, sino que el traductor, en caso de que él mismo se asuma como traductor, se enfrenta a una reescritura y síntesis radical del texto fuente para adaptarlo a un conjunto de expectativas completamente diferentes de la audiencia receptora. Por lo que en gran manera la figura de la traducción permanece viva entre las brasas de la labor periodística. Ahora bien, el fuego, este fuego que estamos viendo, se encuentra doblemente atizado en las páginas que ven a luz en nuestra lengua con el libro que hoy les presentamos. No solo se trata de lo que ya se ha discutido y argumentado en cuanto a una serie de temas concienzudamente analizados por la autora. Se presenta también un metadiscurso donde nosotros, todos los involucrados, traducimos sobre traducción. En este contexto, el reto consistió en mantener en gran parte, al menos en la parte en que me tocó colaborar, esa distinción entre las diferentes fuentes y la pregunta continua de qué es una versión auténtica en prensa. ¿Cómo ediciones tan disímiles refieren a la misma persona y al mismo momento de la enunciación? Tal como lo explica Basnet en términos de información, la estructura de las intervenciones y el tono llegan a configurar, por una parte, a un Saddam beligerante y agresivo, y por otra, a un juez que está en control de la situación. El resultado, ahumado bajo las llamas de la aculturación, crea una percepción desequilibrada de aquellos considerados como enemigos del occidente en una lengua que difunde al mundo los acontecimientos de culturas distantes. Entonces, en estos momentos, las decisiones pudieran ser no tan inocentes, donde el texto fuente, cuya autenticidad queda en duda, brinda fragmentos traducidos que se difuminan en la humareda de las intervenciones del periodista, del transcriptor, del traductor y de la confianza en lo que se transmite. Por ello, presentar elementos que no guardan la misma sintaxis que en la lengua receptora reflejan cómo el paso de una lengua a otra puede presentar flamas menos profusas que al final se integran al calor de esta actividad. En este juego vivo, cuando toca retomar un texto para traducirlo a otra lengua, como fue este caso, pudiera ser que la calma no sea lo primero que se nos ocurra. Nos damos cuenta, y creo que todos nos dimos cuenta, de la magnitud e importancia que las palabras de Basnet tienen. Palabras que invito a su lectura en las voces de los participantes de esta labor grupal. Entonces, ante ese panorama, puede que el incendio nos haga su presa. Y ya sea que demos vueltas ante él, aunque no lo parezca, o recurramos a ciertos bomberos lingüísticos, requerimos de la experiencia y conocimiento del tema para contar con los recursos idóneos, con la finalidad de extinguir la llamarada y controlar una combustión deseable. Un fuego casi olímpico que inicie más proyectos como el que hoy ponemos en sus manos. Pues permitamos que la calidez de estas traducciones nos abracen y que detonen nuestro interés por novedosos estudios, mayores oportunidades y talentosos equipos como el que hoy enciende ante ustedes el fuego de su trabajo colaborativo. Gracias a quien inició el triángulo de esta combustión, Marta, a los colegas, la editorial que nos alberga y el apoyo otorgado por ser el oxígeno que ha mantenido vivo el proyecto, al calor del recibimiento de todos ustedes y al combustible de nuestras próximas participaciones, esperamos, para mantener la llama de la traducción siempre viva. Buenas tardes y buena lectura. Qué bonito, muchas gracias, Carmen.
Ok, a continuación los dejo con Carla Sánchez Domínguez, que nos va a compartir también desde su experiencia. Gracias. Pues ya no tengo mucho que decir, ya se ha dicho mucho acá. Pero pues, les voy a compartir lo que yo encontré como de importante para compartirles e invitarlos a leer este libro. Yo también soy traductora de a pie y a veces me escapo y hago estas cosas. Y a veces me escapo y también vengo aquí y presento libros. El año pasado mi mayor desvelada, porque la hago en horas inhábiles, fue traducir un libro del sociólogo Michael Lowy. Y me da alma, ¿no? O sea, tengo un trabajo normal y además como traductora y además hago este tipo de sí, claro, ¿no? Claro. Pues, y parte de esto, como de este tipo de diversidad traductológica, o sea, hay traductores consagrados, traductores vulgares, yo le entro a todo. En el día, en las horas hábiles, trabajo normal y en las noches hago ahí cosas más interesantes. Y no es broma, además. Bueno, tampoco es albur. Cito a Susan Bassnett, dice, la traducción es un arte barroco. Y justo así empiezo, ¿no? Con una cosa barroca que les acabo de decir. Para mí, lo que une un hilo conector de este libro, aparte de todos y cada uno de los que participan, desde la trinchera desde la que participaron, es la confluencia. Y Susan lo va explicando en el libro, la confluencia de lenguas, y la confluencia para definir qué es traducción y para decir que la buena traducción no existe, la mala traducción no existe. La confluencia de lenguas, la confluencia de naciones, de personas, de libros, de autores. Y entonces aquellos autores que también son traductores, los traductores y su público, todos estos juntos con un texto, unas palabras, una época, otro tiempo, otra lengua, esto que comillas llama movilidad intelectual. Y comillas de nuevo, el impulso que conduce a la traducción, este impulso que nos lo compartimos, ¿no? Nos tiene aquí reunidos de varias maneras. Me parece muy interesante, por ejemplo, que es un libro que está lleno de intimidad. No solo está hablando de Venuti y de todos estos teóricos, un montón de teóricos de los Translation Studies, sino de estos amores, como los míos nocturnos, por las lenguas, por los diccionarios, por la escritura de poesía, la traducción de poesía, por conocer cómo se vincula la palabra, cómo sí importa la palabra para describir a una sociedad y cómo sí a través de las palabras las sociedades, las culturas, las comunidades, minoritarias o no, se defienden. Me parece por eso que es un libro muy íntimo. Político, que habla de cómo a través de la traducción se sabe de palabras que son peligrosas. ¿Peligrosas para quién? ¿No? Y dichas por qué motivo. Ahora, con tanta necesidad que tenemos de libertad y de paz aquí, en este país, dice estas cosas, ¿no? Hay que mantenernos aquí en este hilo de palabras, porque también pesan. Me encanta este hilo que tuvo con la maestría
entrañable maestría en donde conocí personas increíbles, autores increíbles, libros increíbles. Y pues ahí está, ¿no? Benedetti, ¿no? Todos ellos. La traducción y su importancia en los movimientos nacionalistas y hay algo que va a ser como lo último que voy a decir, que entre esta confluencia Basnet va describiendo, yo no sé si es un libro que recopila artículos que ella ha escrito durante 10 años, me parece, ¿no? Y poco a poco, en cada uno de ellos, va hablando sí de estos autores que la marcan, como Pound y su perspectiva de la poesía y de la traducción, pero también de sus diferentes definiciones y una al final, o en resumen, una definición así, concluyente, de la traducción. Como Emma lo dijo, ¿no? La traducción es un arcoíris. Como Carmen lo dijo, es un triángulo. De que se nutren las traducciones. Yo solo voy a hacer como mi pequeña lista. Estoy segura que no es exhaustiva, porque no estaba ni el arcoíris ni el triángulo. Basnet dice, y cito, que la traducción es como, ahí está la cita, genialidad de segunda mano, porque nosotros solo empezamos a partir de que existe el texto, y ahí ya le aportamos todo lo que somos, pero ahí, ¿no? Luego dice, trasladar un texto, esto sí es como muy común, modificar, y luego buscar un grado de modificación, transfundir, y luego está citando a un poeta, Charles Tomlin, gracias. Transfundir el alma de un texto, qué bonito. Metamorfosis, que también nos suena, ¿no? Un texto que se transforma en otra cosa, por supuesto, transformación. Esto que me pareció increíble, que ella dice, siguiendo a Walter Benjamin, metempsicosis, que es la reencarnación del alma después de la muerte. Y justo mi crío, que tiene 4 años, venía yo manejando y él me dijo, porque claro que hay que nombrar todo, hay que nombrarlo primero y luego hay que nombrarlo de otra forma cuando traducimos. ¿Y tú cómo te vas a llamar cuando te mueras y vuelvas a nacer? Ok. Y cito, ella está siguiendo a Walter Benjamin. El traductor puede hacer más que transformar energías pasadas. El traductor puede resucitar una obra muerta, puede efectuar una metempsicosis en la que el alma original asume otra forma en otra lengua. Y luego también, es increíble, ¿no? Chasing words, ese es mi trabajo nocturno, cazar palabras, perseguirlas, hacer homenajes. Y luego también pueden pensar en la traducción como mexicanizar, colombianizar, ¿no? Veracruzifanizar, chilanguizar, ¿no? Y esto que le encanta a Basnet, porque lo menciona todo el tiempo y les aseguro, voy a leer Pound, la traducción como un vórtice, ¿no? Una fuente de energía creativa. La transferencia lingüística, reescritura y la transformación mística de las palabras. Esto es como mis puntos de por qué ustedes deben de leer esta obra, aparte de que es una obra disfrutable si les gusta la literatura, si les gustan las lenguas, si les gusta, no sé, léanlo de verdad. Y yo creo que entre muchas otras cosas más, este libro es importante porque puede, hay más, pero este es especial, puede hacer como una introducción a quienes estén interesados en profundizar sobre los estudios de traducción, porque allí están los maestros, los pensadores de la traducción como Steiner o Paz o Pound,
También habla de aquellos quienes simplemente la adoptaron como un medio de expresión, otro alternativo al que ya tienen, como para mí. También es un compendio de ideas sobre la función de la traducción, como ya lo mencionaron pues todos los que están aquí sentados, como resistencia. Eso está una palabra así como poderosa para definir a la traducción. Y porque en este libro se habla de aquellos que escriben, aquellos quienes escriben para construir a partir de otras escrituras, que al final todos somos un compendio de escrituras, aunque no leamos, pero nosotros sí, ¿no? Gracias. Yo voy a interrumpir porque se me olvidó darte las gracias, Martita, por concluirnos y claro, mis vicios nocturnos. Mil gracias. Al contrario, gracias. No. Gracias a todos, porque si no fuera por cada uno, en primer lugar por el apoyo de la editorial, no hay que dejar de lado el apoyo del ProTrad, que fue lo que nos convocó, que hubo gracias a eso la posibilidad de hacer el proyecto, pero sí, sin cada uno de ustedes esto no estaría aquí. Entonces gracias a todos. Ok, vamos. ¿Quién sigue? Radina. Los dejo por favor con Radina Dimitrova, nuestra traductora del chino, que nos va a platicar sobre su trabajo y sobre... Bueno, pues yo no preparé texto justo porque me gusta conectar, ¿no?, un poco con las personas que hablan a mi alrededor y afortunadamente no antes de mí. Voy a empezar con los agradecimientos para que no se me olvide. Le agradezco a Marta por esta oportunidad porque para mí vino en un momento muy particular y fue exactamente conectar y reconectar. Y espero poder explicarles todo de manera muy concisa y breve para que de verdad puedan adquirir el libro y poniendo un pie en el pecero empezar a leerlo. Sí vale la pena, ¿no? Y el momento y todas las circunstancias en que vino esta tarea fueron de verdad muy, muy importantes. Y en mi corazón este trabajo lleva una gran dedicación. Y para que no se me olvide también conectar con lo que dijo Marta, ¿no?, que somos, ¿no?, jóvenes solo de alma, pues yo creo que es todo un privilegio ir envejeciendo sin darte cuenta, ¿no?, porque estás demasiado ocupado en minuciosamente no estar midiendo el peso, el significado, la importancia de las palabras. Y se los digo porque también recientemente me sirvió este trabajo como ejemplo para descartar y alejarme de otros proyectos que justo se enfocaban en una como que muy agresiva y según yo poco acertada maquilatoria traducción de obras contemporáneas chinas, que no sé si de verdad va a lograr el interés del público mexicano, pero justo este trabajo, esta minuciosa repartición que hizo Marta, ¿no?, para buscar la profundidad, la precisión, la atención hacia el trabajo, ¿no?, yo lo consideré como contrapunto a lo que recientemente se me estaba ofreciendo y dije, no puedo chutarme novelas en 3 meses para convencer, ¿no?, a la gente que tiene que leer mediocridades solo porque vienen de China. Además, yo no podría hacer un trabajo no mediocre si tengo que hacer cosas precipitadas y quién sabe qué, ¿no?, cosas sin una concreta motivación atrás. Así que me sirvió como un ejemplo personal que como Marta, ¿no?, hay que trabajar. Seguramente ella podría y hacerlo sola y llevarse todo el crédito y lucirse, pero no. Así que tomemos todos ejemplos de ella. Y también no admitir que mucha razón tenías con eso del uso, ¿no?, del lenguaje, ¿no?, porque a fin de cuentas eso importa mucho, el idioma, ¿no?, y esta postura que viene desde España, ¿no?, que el idioma es de él, ¿no?, y tiene una Real Academia y entre sus 4 paredes se decide el destino de este idioma, que para mí es un idioma extranjero, pero estudié muy formalmente. Pues no, el idioma es de quien lo usa. Y ahí pueden tener academia y todo, y muchas gracias, ¿no? Pero en el momento que pisaron aquí, creo que una de las muy pocas
cosas buenas que trajeron en aquel momento fue exactamente el idioma, así que siguen insistiendo tantos cientos de años que es suyo, es inadecuado, por así decirlo. No, es de ustedes, es mío. Fíjense, yo también lo uso ahorita mientras estoy hablando con ustedes, ¿no? Es cuestión de uso y es nuestro, así que es nuestro derecho también de determinar cómo usarlo y leer una literatura traducida a estos diversos idiomas, ¿no? Argentino, colombiano, mexicano, es un derecho, yo debería decir que hasta como constitucional lo tienen que poner. Y bueno, ya a explicarles brevemente la importancia, ¿no? Para mí de este trabajo. Primero, darse cuenta de lo difícil que es este inglés que dice que nos rodea por todas partes, ¿no? Canciones, MTV, videos y redes sociales, y es un inglés tan burdo que es hasta inaceptable, ¿no? Pero de repente no te toca traducir algo, un cachito en un inglés sustancial, ¿no? Que te llama la atención, que es de repente casi poesía, además que habla de poesía, y tú dices, no, te regresa, ¿no? La confianza en este idioma, el inglés, que ha sido tan martirizado por toda la cultura globalizada, ¿no? Y le ha hecho tanta injusticia, ¿no? Y creo que sus hablantes a veces de repente son los que menos lo conocen. Así que fue reconocer la dificultad, profundidad, sofisticación del inglés y su enorme validez, ¿no? Como idioma académico, como idioma poético, o como idioma de una escritura de gran importancia y validez. Y después viene este aspecto personal. En aquel momento yo ya estaba con un pie en el avión para irme a una estancia de investigación en China. Estaba como concluyendo a la vez que empezando, ¿no? A muchas cosas, en unos preparativos monstruosos, ¿no? Llena de miedos. Y además estaba en las últimas clases de un enorme profesor, un universo, Luis Oscar Gómez. Él es el que puso la escuela de budología y budismo en la Universidad de Michigan y dirigió este enorme proyecto durante 35 años. Y luego, por cuestiones personales, vino a enseñar en México. Él no es mexicano, es de Puerto Rico. En aquel momento ya corrían sus últimas clases. Yo había escuchado clases con él de budismo del lejano oriente, de traducción y traductología, de lingüística para estudiantes que estudian lenguas y culturas de Asia. Y les digo, este señor era no enciclopedia, universo. Él era un erudito como ya casi no hay. En aquel momento él ya se está muriendo porque tuvo como 2 cánceres, creo, a la vez, y lo estábamos perdiendo. Las últimas clases se daban por Skype en un aula particular en el colegio. Entonces, cuando vino este trabajo, a mí, yo dije, pues él me dio tanto. Yo en la mayor parte de las clases fue huyente, así que nunca me dirigió una tesis como muchos otros. No fui, digamos, alumno inmediato, sino un alumno seguidor, ¿no? a este enorme talento y a esta enorme erudición. Y dije, bueno, voy a hacer este trabajo, aunque viene en un momento de tantas otras tareas, ¿no? Pero sí le voy a dar su espacio como un agradecimiento. Y me voy a sentar, y estas 4 páginas que me dedica Marta, de esta importantísima, ¿no? También académica, que yo conocí en las clases de Gómez, ¿no? Ahí fue donde, Susan Basnet, la leímos con Gómez, no leímos artículos de ella. Ahí va, ven cómo se acumulan, ¿no? Las conexiones. Y yo dije, no, lo voy a hacer, son 4 páginas, y voy a poner en cada palabra, en cada oración, una dedicación, ¿no? Una ofrenda casi que budista a este señor que muy probablemente no voy a volver a ver cuando regreso de China. Aunque la última vez que lo vi, lo abracé, le dije, pero profesor, aquí nos vemos. No sucedió, no se pudo, lamentablemente. Lloré mucho en China, lloramos todos, ¿no? De hecho, no le pude regalar el trabajo personalmente porque quería que primero acabáramos con las revisiones, y ya no se podía por sus quimioterapias y todo, no se podía molestar a una persona que está en un momento así con visitas. Entonces, otra alumna de doctorado suya que se tituló con él como directora de tesis, ella le entregó la impresión de una carta mía escrita a mano, explicándole que yo no tengo manera de ponerle esta dedicatoria dentro del libro porque no es posible simplemente en un trabajo así, ¿no? Hacer dedicatorias personales, pero que siempre la voy a llevar en mi corazón, y ojalá y él pueda tener el libro en sus manos, leerla y saber que esto va dedicado a él. Así que
tan especiales fueron para mí estas 4 páginas, y también lo fueron porque dentro de estas 4 páginas se trata sobre un libro escrito ya hace mucho tiempo, un libro mito que ya no se consigue. Varias veces pedí informes a ver si lo consiguen. Es del año 87 y es del gran traductor, también investigador, Elliot Weinberger, y él reúne 19 traducciones de un solo cuarteto, de un solo poeta chino de la famosísima dinastía Tang, que dura desde 618 hasta 907, y como yo investigo la literatura precisamente de este periodo, les digo que esto es la poesía más preciosa, la poesía que más enorgullece a los chinos, el periodo cultural y literario con el cual ellos siempre presumen en todos lados, y cuando se enteran que sabes algún que otro verso por allá se impresionan mucho. Entonces para mí fue regresar años, décadas atrás en mi formación como sinólogo en Bulgaria, cuando estábamos viendo este periodo. Todos estos poetas, algunos seguramente los conocen, Li Bai, Du Fu, Bai Jui, son más famosos. Wang Wei fue un gran suertudo porque, a diferencia de sus colegas poetas, él no se tuvo que decepcionar. Tuvo una vida muy fácil, contemplativa, en palacio, etc. Casi todos los demás poetas de esta dinastía empezaron su vida como fervorosos confucianos, convencidos de que tienen que servir en el gobierno, y luego sumamente decepcionados, retirándose en los bosques, en el alcohol, en las pláticas frívolas y hacia el budismo. Así que Wang Wei fue uno que, digamos, se tuvo fácil y tranquila. Entonces Weinberger recopila 19 distintas traducciones, tanto al inglés como al francés, y una de Octavio Paz al español, en este libro, y analiza a través de las, imagínense qué enormes diferencias, ¿no? Además son traducciones que se dan en distintas épocas y no solo en distintas culturas e idiomas, y analiza todo esto, ¿no? El proceso casi de cada traductor, lo que aporta, lo que le quita al original, etc. Así que es una maravilla. Y creo que por la falta de conocimiento de chino, ¿no? Susan Bastet cometió un par de precisiones, así que hasta pudimos corregirlo un poquito a tu manera. Y yo muy atentas, porque sé de qué persona y de qué figura se trata, entonces le comentaba a Marta, ¿sabes qué? Es que aquí, hostia, no cuadro. Yo me fui al original y ¿no? Entonces hubo unos ciertos pequeños detalles, ¿no? Cambiados, que yo me imagino se dieron como pequeños defectos e imprecisiones, ¿no? En el discurso de Susan Bastet, por desconocimiento del idioma chino, que les toca a casi todos, ¿no? Muy pocos han sido suertudos de sufrir 20 años casi en esto como yo. Sí, así que fíjense, ¿no? Cuánta reconexión, cuánta vuelta, ¿no? En mi vida, y en aquel momento tan particular. Nunca olvidaré este trabajo, nunca dejaré de agradecértelo. Ojalá haya más, por favor, de la editorial, de Potrat, si hay alguien aquí que escucha, ¿no? Apoyen. Esto es de verdad una belleza de proyecto, tiene que seguir, y tiene que seguir justo así, con precisión, con mucha amistad, con un trabajo compartido, con detalle, ¿no? Cada quien, ¿qué puede hacer, ¿no? Esto de verdad admirable en Marta. Espero que todos ustedes que sean traductores y en un momento, ¿no? Editores de un proyecto tan en grande, puedan tener, ¿no? esta modestia y esta atención hacia todos sus conocidos traductores, ¿no? Invitarlos no nada más, digamos, no tenemos que esperar para mañana, sí, lo sacamos para mañana, pero tú entiendes de poesía china, me sirves para esto, ¿no? Como dijo un viejo filósofo chino, Xuanzi, del arte de la guerra, ¿no? Usa el gordo como gordo, el flaco como flaco, el bajo como bajo y el alto como alto. Así nos usó Marta, y le estamos muy agradecidos todos. Gracias a todos ustedes también. De hecho, sigue César. Bueno, es eso lo que nos acaba de decir Radina, tratar de encontrar para qué era mejor cada quien, ¿no? Ese fue como que el esfuerzo dentro de lo que daba el libro para eso, y por eso es que se los recomendamos muchísimo a quienes ya lo conocen, porque ya lo tradujimos. Lean los demás capítulos. A quienes todavía no lo conocen, acérquense a él. Es un libro que vale mucho la pena y que está accesible, no para nosotros como traductores o traductólogos, sino lo genial de este libro es justamente que es accesible para cualquiera que tenga curiosidad
por la traducción, porque ha visto una película y dice, es que lo que está diciendo no es lo que dice ahí. Todos decimos eso, entonces acérquense al libro, aquí van a encontrar. El libro contiene todas las respuestas, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se les ocurra. No, yo estaba pensando en Lelutier, perdón por lo pedestre, pero mi referencia era Lelutier, no el Michi. Acabamos de salir de la China y no, yo estaba pensando en Lelutier, lo siento. Pero bueno, entonces sí, porfa, acérquense a él, tal vez no todas las respuestas, eso más bien sería la guía para el viajero intergaláctico, que la respuesta era, ¿qué número? 400. Ajá, la respuesta para todas las preguntas del universo es 42. Entonces no, la respuesta para todas las preguntas del universo es reflexiones sobre traducción, tampoco, pero cualquier pregunta que tengan sobre traducción seguramente va a haber una reflexión que tenga que ver con lo que ustedes se han preguntado sobre esto. Y ya, por último, les cedo la palabra a César. Como han visto, somos colegas, somos amigos. Están aquí alumnos míos representados en la traducción, colegas míos, compañeras de la maestría, familiares, amigos. César, por ejemplo, antes de ser colega y amigo, fue mi profesor, mi maestro, entonces orgullosamente se los presento, se los dejo para que nos platique un poquito de su experiencia. ¿Sí se puede quitar de aquí? Bueno, a mí me conoce muy bien Marta y me dio el primer artículo que habla sobre lengua e identidad, y me gustaría compartir un poquito sobre eso, aunque bueno, retomando también la reflexión de Susan Basnet, es bueno comenzar por lo mismo. Entonces, en mi familia hay una anécdota, un chiste local. Cuando mi papá era niño, su mamá le hablaba algunas cosas en náhuatl. Mi papá no sabía náhuatl, pero el chiste es que mi papá le pedía, no sé, café o algo, sopa caliente o algo así. Y entonces mi abuelita le decía, quema. En náhuatl, quema significa así. Pero mi papá decía, no, que no queme. Entonces, pues esta anécdota, que ha sido algo muy recurrente a lo largo de mi historia de vida, me hizo mucho reflexionar sobre este asunto de la identidad de la lengua. Mi papá no sabía el náhuatl, aunque escuchaba el náhuatl, y este aspecto de bueno, además la cuestión de la semántica, homónimos y etcétera. Pero yo recuerdo que eso siempre me motivó a esta reflexión sobre conocer nuestras raíces, conocer mi identidad. En este caso, pues yo aprendí hasta la universidad, aprendí el náhuatl, pero también esa reflexión que hace Susan Basnet. ¿Cuál es esa lengua que nos identifica? En el caso de los políglotas o las personas que conocen muchas lenguas, pero también en el caso de las personas que pues solamente tienen una sola lengua, porque ahí entra la cuestión dialectal, la cuestión del dialecto. Lo que decían aquí, el español de Veracruz, el español chilango, el español... ¿Cuál es esa lengua con la que nos sentimos más identificados? Y la identidad, ¿en qué sentido? Porque un filósofo que admiro y que me ha enseñado mucho, Enrique Dussel, nos hace la reflexión sobre la identidad cerrada y la identidad más bien abierta. En la identidad cerrada, a veces nos quedamos con solamente lo que yo sé y solamente lo que yo hago está bien, lo demás hay que satanizarlo, hay que demonizarlo. Y desgraciadamente ha sido una reflexión que se ha llevado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y lo malo es que no se ha quedado nada más en reflexión, sino que ha dado como resultado catástrofes, holocaustos y asesinatos, etcétera, etcétera. Pero también está el otro lado de la reflexión, la identidad abierta y la traducción justamente como ese puente que nos permite conectar con otros. Y a mí me ha permitido conectar mucho con Marta, justamente ese puente. Permítame compartirles que yo lo que le enseñaba era una lengua extraña, una lengua muy exótica, el quenya, que es la lengua de los elfos, una lengua de las que inventó Tolkien. Pero pues también nos permite justamente reflexionar sobre este aspecto de la lengua como puente. Y el mismo Tolkien nos hace reflexionar sobre las cuestiones políticas que
intervienen en la cultura. El quenya fue una lengua prohibida en algún momento y se dejó de ser una lengua hablada, se convirtió en una lengua de estudio, pero convive mucho con otra lengua élfica que seguramente escucharon las películas, el Sindarin. Y entonces, cómo los mismos elfos, los mismos personajes de las historias van teniendo esa relación con las demás lenguas, ¿no? Los enanos, los ents y los otros personajes que nos gustan mucho. Y entonces, todo esto nos permite reflexionar sobre la traducción. Susan Bassnett, aunque no utiliza a Tolkien como ejemplo, pero también nos permite reflexionar desde eso, desde la cotidianidad. Por eso, como bien decían, es un libro que puede leer cualquier persona, no nada más aquellos que nos dedicamos de alguna forma a la traducción, aunque también yo he de decir que soy traductor como segunda vida. Entonces, los invitamos realmente a acercarse al libro. Y bueno, continuando con la reflexión sobre la identidad. La lengua y la identidad, además en la colectividad, ¿no? Susan Bassnett hace la reflexión en este artículo sobre cómo se ha utilizado de manera colectiva las traducciones para los proyectos de nación, las cuestiones independentistas y demás. Desde el punto de vista judeocristiano hay una traducción de la Biblia en la que se juntaron un montón de sabios, 70 sabios para ser exactos, y se hizo la traducción desde el arameo al griego, en una época en la que ya el helenismo estaba tan en auge, y pues ya no tenían el arameo, las personas, aunque eran judíos no conocían el arameo, entonces necesitaban reintegrarse, necesitaban reconocer otra vez su identidad, y por eso hacen la traducción hacia el griego, la famosa traducción de los 70. Pero también en la actualidad se ha utilizado mucho este aspecto, sobre todo de las lenguas indígenas. Recientemente se hizo la traducción de todo el misal romano, el ordinario de la misa y varios otros textos, al náhuatl, al maya. Entonces, o sea, también es un trabajo colectivo, un trabajo en colaboración. Según el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, hay 68 agrupaciones lingüísticas en nuestro país y cada uno pues tiene aparte sus variantes. Tan solo en el náhuatl son más de 30 variantes de lenguas, y no es lo mismo el náhuatl del centro, el náhuatl de aquí de Milpalta, que el náhuatl de Durango o el náhuatl de Guerrero. Entonces cambian mucho, y en este ejercicio que han estado realizando, reuniéndose cada año y demás para poder hacer una traducción, no nada más de la Biblia, sino ya hay traducción del Principito, ya hay traducción incluso de Don Quijote de la Mancha, no estoy seguro si al náhuatl, pero por lo menos a la fecha ya se hizo la traducción de Don Quijote de la Mancha, no sé, Pedro Páramo de Urco, al náhuatl. Entonces, todas esas traducciones requieren, por supuesto, colectividad. Si se tradujera nada más a una variante, no tendría realmente mucho sentido. Se tiene que hacer un trabajo colectivo, juntarse, obviamente pues hay una persona que coordina, como en el caso de Marta, que va dirigiendo la orquesta, pero se pide la colaboración de muchos maestros de muchas variantes, personas que son nativo hablantes, pero personas que no, y etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo colectivo es una realidad y da como fruto justamente este tipo de trabajos, el poder compartir, el poder reflexionar en conjuntos. Y de repente tengo atorada alguna palabra, y bueno, 2 personas pueden encontrar mejor la respuesta y 40 personas pues muchísimo más. Entonces de eso se va tratando. A mí en lo personal me ayudó mucho a abrirme en este aspecto de colectividad, en este aspecto de no trabajar solo. Yo en las clases que doy, uno de los trabajos que les pido siempre es que hagan una traducción, además, pero a veces me quedo más en el asunto personal, de bueno, es tu tarea, entonces tú tienes que hacerla, ¿no? O sea, yo te ayudo y demás, pero es tu trabajo. Entonces también poder reflexionar este asunto de que la traducción también tiene que ser colectiva, y de que el trabajo, la vida, pues también es colectiva, no somos islas. Contamos con otras personas y poder realmente colaborar es una experiencia muy enriquecedora, y yo realmente agradezco. Apenas estoy conociendo a muchos de mis colegas que leía sus mensajes, leía sus correos y demás, pero pues no los conocía en persona. Entonces también eso, darle un rostro a la voz, nos permite también crear lazos. Entonces yo estoy muy agradecido tanto con Marta como con todos los demás, que aunque no los conocía de manera personal, pues me gustaba leerlos y escuchar y ver sus comentarios y demás.
a la librería y demás, que estoy impresionado con las personas que hay aquí. Ojalá que esta experiencia se pueda seguir repitiendo y podamos además enriquecer todavía más. Sí me gustaría terminar con una frase del texto, que no es mío, pero es mío. Se me estaba olvidando ahorita que mencionaba aquí donde la lengua es de los que lo usan. Para los euskeras, para los vascos, la forma de identificarse no es decir yo soy mexicano, yo soy español, yo soy chino, sino yo soy euskaldun, y euskaldun significa el que tiene el euskera. De modo que cualquier persona que posee la lengua, cualquier persona que usa la lengua, se identifica como vasco, como euskera. Entonces, en ese sentido, claro, o sea, el hecho de que yo hable mexicano me identifico como mexicano, pero también si hablo catalán, también soy catalán. Si hablo pues no sé, la lengua que hable el cueña, también soy él. Entonces nos identificamos con la lengua con la que hablamos, y en este sentido las personas que tienen más de una lengua pues son todas las identidades. Y nos dice aquí sobre esta reflexión del multilingüismo, con esto termino: esta es la paradoja de aquellos que existen en más de una lengua, ser plural y no singular. Hoy, en pleno siglo XXI, no deberíamos lamentarnos por la falta de singularidad, sino más bien celebrar esta pluralidad en la que millones de personas viven actualmente. Pues bueno, qué bonito que gracias César que terminamos dejándole la voz a Susan, ¿no? Y pues creo que ahorita lo que sigue es dejarles la voz a ustedes por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, aparte de muchas ganas de leer el libro, espero, pero aparte de eso, si tienen alguna pregunta para cualquiera de nosotros, trataremos de resolverla, y si no, buscamos dónde resolverla, pero... ¿Nadie se anima? Ok, entonces, pues, se aceptan quejas, reclamaciones, etcétera. Sí. Bueno, antes que nada, quiero felicitarnos. Su trabajo me parece excelente. Hace muchísimo tiempo yo reflexionaba con algunas compañeras acerca de la lengua como algo que nos identifica, como ustedes han mencionado, y incluso hacíamos también observaciones acerca de esta situación de que muchos a veces criticamos la forma de expresión de las personas por la localidad donde viven. Sin embargo, esa es su forma de vida y esa es la forma como ellos construyen su mundo. Entonces es importante, reflexionamos, respetarla. Que si uno, por ejemplo, vive en Tepito, tener una forma y códigos especiales para comunicarse, y que esos códigos se deben de incluso requieren una traducción para aquellos a los que no entendemos esas frases, ¿no? Y nos ocurre también, por ejemplo, si alguien quiere ser escritor o quiere hacer, bueno, más que nada escritor, y su novela la quiere recrear, pongamos en Veracruz o en Campeche, tendrá que conocer el lenguaje. Si sus personajes son originarios de ahí, tendrá que conocer el lenguaje y el significado, porque muchas de las formas del significado de esas palabras vienen de su relación con lo que están viviendo, con lo que han vivido en su vida, y por lo tanto es como su alma, ¿no? Lo que están expresando. Entonces, por lo que acabo de oír, me encanta su libro, porque lo voy a comprar. Porque al igual que muchos de ustedes que vienen de varios países, pues yo convivo con gente de diferentes también países, y es interesante ver que incluso en nuestro idioma español, o sea, hay una gran diversidad, una gran vastedad de significados y de formas de ver la vida. Y cuando encuentro a gente que habla otros idiomas, como en este caso Radina, que viene de otro país que no es hispanoparlante, la admiro también porque no solamente habla el español y se puede identificar con nuestra lengua, sino que habla otra diversidad de idiomas, y siento que eso le permite conectar más con el mundo. Bueno, eso es todo, los felicito.
Se sale de los lugares comunes en la reflexión en la traducción, ¿no? No es el típico comentario de lo que está bien o lo que está mal o lo que se encuentran en los artículos que por ahí uno se encuentra de alguien que se le ocurrió vomitar algo de repente, ¿no? Se sale completamente de los lugares comunes y es como muy actual sus temas, ¿no? Son muy contemporáneos y los disfruta uno mucho por eso, es refrescante, ¿no? Pues sí, nada más rescatando, para ya cerrar, rescatando de lo que decías, creo que eso es parte de la riqueza que nos deja esto, ¿no? El aprender a respetar, mientras más conocemos de la traducción, por eso es tan importante una colección como esta, porque nos ayuda a acercarnos a la traducción. Todos los libros de la colección, no nada más nos ayudan a acercarnos a la traducción, y yo siento que una parte esencial de la traducción es justamente eso, el aprender a conocer al otro, y por lo mismo si conoces al otro sabes que no es tu verdad es la única que es la neta, sino que la verdad del otro también es válida y que hay que aprender a respetar, y mientras más conoces más tienes respeto o veneración por la verdad del otro, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos, y pues allá atrás creo que se puede comprar el libro. ¿Alguien? Comentario. Sí, gracias, adelante. Buenas tardes, solo un comentario y pues primero felicitarlos a todos, en especial venimos con porras aquí a Carmen. Tenemos tengo la fortuna, mismo yo, de conocerla a partir de hace casi 2 años. Iniciamos un proyecto de especialidad, el cual nos ha llevado mucho a entender un poquito la importancia que tiene, ¿no? También trabajamos en el mismo lugar, en el mismo instituto, y básicamente, por ejemplo, en mi experiencia lo que he notado es que hemos no tomado en consideración la importancia que tiene la traducción en todos los aspectos. Por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a temas económicos, cómo el inglés ha sido sobajado y ultrajado y le han hecho lo que han querido, incluso los términos que se manejan, ¿no? Cómo la globalización ha estado ahí presente y ha hecho que nuestro idioma a lo mejor se fusione ahí, haga unas mutaciones muy extrañas, y que gracias a la labor que llevan ustedes a cabo, pues la importancia que también tiene esta vocación, creemos que debería estar un poquito más presente en la educación en nuestro país, ¿no? Tanto en el ámbito profesional, en el ámbito académico de las personas, en los que nos dedicamos al análisis de la información, a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, enhorabuena y pues los felicito mucho. Yo quiero nada más saber si este libro también se va a distribuir electrónicamente o... Sí, ya, me encantaría que José Alfredo nos platicara un montón de cosas del libro. Si vienes un momentito sería genial, pero bueno, mientras yo les platico que ya lo compré en Kindle. Entonces, no sé en qué otros formatos esté, pero en septiembre fue cuando nació el bebé, y en febrero, marzo, de repente ahorita ya en preparación al día de hoy y todo, empecé a revisar para contarles a los colegas, sabes que está en la librería, obviamente está aquí en Librería Bonilla, pero ellos mismos están distribuyendo en tal o cual lugar, y me encontré con la sorpresa de que ya estaba en Amazon disponible para Kindle. Entonces tenemos aquí a uno de nuestros editores, por favor. Ese es el micrófono que no soy. Es de azul. Gracias por estar aquí. Pues bueno, contándoles un poco sobre el trabajo de la editorial, creo que ya han estado comentando que Reflexiones sobre la traducción es parte de una colección que surgió ya hace tiempo. Pues bueno, surgió por el interés
de tener una teoría más acerca de la traducción y pues, la función que trae consigo. En el caso de este libro, pues bueno, si gustan comprarlo, está en físico aquí. Pero sí, ya está la versión electrónica, tiene el mismo precio que el físico. Y lo estamos distribuyendo a través de Bootwire y Amazon, también lo pueden encontrar en Amazon. También el libro lo pueden encontrar en otras librerías, obviamente le encanta conseguirlo aquí. Y pues bueno, pues nada más me queda agradecerles su presencia y pues, me preguntaban en cuánto está el día de hoy. Está en 250. Pregúntenle directamente a los encargados si hay posibilidad de ofrecer un pequeño descuento, pero el precio de venta es 250, está baratísimo y pues se lo recomendamos. Muchas gracias.